¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Carlomagno Villanueva Lotina. Soy licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Veracruzana. Actualmente pues me desempeño en el ámbito organizacional, en el ámbito financiero. Tengo una especialidad en trabajo con niños y en el manejo de lo que viene siendo la ansiedad. Vamos a hablar un poco sobre un tema que nos solicitaron a través de Facebook, que es los impactos psicológicos en pacientes con COVID. Esto es un preámbulo, es decir, lo que ha sucedido durante la pandemia y cómo le ha afectado a un paciente que ha pasado a través de esta enfermedad, ¿no? Del COVID-19. Entonces, vamos a pasar a la parte de las estadísticas. ¿Qué es lo que nos dicen las investigaciones actual respecto a pues, los impactos que tiene a nivel psicosocial y psicológico personal, ¿no? Las investigaciones sistemáticas, alrededor de 58 trabajos, nos hablan que hay diferentes alteraciones que se manifiestan en pacientes que han pasado por COVID, ¿no? La que tiene mayor presencia es la ansiedad, o sea, después de pasar un cuadro de sintomatología de COVID-19, se presenta un cuadro de ansiedad. En segundo lugar, se presenta un cuadro de depresión, seguido después de síntomas de estrés y de insomnio, que van muy de la mano, tanto el estrés como el insomnio, y en el último, la percepción de soledad y trastornos postraumáticos, propios después de la enfermedad, ¿no? Toda esta información que se va recolectando, nos comentan que, por ejemplo, en algunos casos la ansiedad se llega a presentar hasta un 67%, los síntomas de estrés 33%, insomnio 29%, sensación de soledad del 4%. En cualquiera de estos casos, el paciente que ha atravesado por una enfermedad de COVID lo manifiesta como lo decía mi compañera del tema pasado, lo somatiza a través de estas variantes o a través de estas alteraciones de estrés, ¿no? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se representa un cuadro de ansiedad? Normalmente podemos ver en pacientes que han pasado por COVID un cuadro ya muy arraigado, por ejemplo, en el ámbito del miedo a salir, el miedo a regresar a la rutina, el miedo a retomar actividades que solía hacer. ¿Por qué? Por el mismo miedo de volver a contraer la enfermedad, ¿no? Ansiedad normalmente también se manifiesta durante la noche, cuadros de falta de oxigenación, algunos casos arritmias o taquicardias, ¿no? Dependiendo del caso. Depresión va muy ligado con la percepción de soledad. En cualquiera de los dos casos se ha visto que una persona que ha atravesado por un cuadro de sintomatología de COVID tiende a tener mayor tendencia a la depresión, a manifestar percepción de soledad. Esto debido al proceso que atravesaron durante su enfermedad de COVID, por las medidas que se tiene que tener, ¿no? De aislamiento, la misma familia a veces suele segregar o suele aislar al paciente por miedo a también tener el contagio. Entonces esto va generando y va amalgamando este tipo de alteraciones en la persona. Síntomas de estrés: vive con el temor de qué va a pasar, el temor de si qué tal si me vuelve a dar la enfermedad, si vuelvo a contener la enfermedad. Va muy ligado a regresar a las actividades propias, ¿no? Quizás tiene miedo de regresar a su hábito laboral porque ahí fue donde se contagió, tiene miedo de regresar a su círculo social porque quizás ahí fue donde se contagió. Insomnio durante las noches. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que presentan un cuadro COVID es normalmente en la noche donde empiezan a tener este ataque de falta de oxígeno, cuadros de ansiedad severos donde sienten que se ahogan, donde hay falta de oxigenación, desesperación, ¿no? Por último, pues el estrés postraumático, que esto tiene que ver con el estrés
después de la enfermedad, es decir, la secuela que deja la propia enfermedad dentro del paciente. Vamos con la siguiente. Vamos a ver unas pautas psicológicas en el contexto de la pandemia. ¿Por qué es importante ver estas pautas? Porque a partir de ello nos va a permitir a nosotros saber cómo, bueno, si estás atravesando por un cuadro de sintomatología COVID, te va a ayudar a disipar ciertas dudas o desechar información errónea que tiene que ver con la primer punto, ¿no? Que es el manejo de la información. Es importante estar al pendiente de lo que está pasando con la persona y que le dé un sentido, es decir, no el hecho de que tú segregues a tu familiar o que tú aísles a tu familiar, va a haber una repercusión, sí la va a haber, como también va a haber una repercusión si tú estás pendiente de tu familiar y le estás dando un acompañamiento, ¿no? Aceptación. Es necesario que tanto la persona que está pasando por el cuadro de sintomatología COVID como los que estamos sanos o estamos atendiendo al paciente, estemos conscientes de que va a pasar por un momento de ansiedad, de preocupación, desesperanza, incertidumbre, irritabilidad, es decir, va a haber un desorden emocional. ¿Por qué? Porque va muy ligado con la información. La información nos ha dicho que una persona que presenta cuadro COVID, vamos a ponerlo, sus días están contados, y no es así. La verdad es que muchas veces el bombardeo de información, de mala información, hace que a nosotros mismos bajemos nuestros niveles de defensa y por lo tanto tengamos recaída o tengamos en el caso de caer en algún cuadro ya crónico, ¿no? Es por eso que la aceptación va a ser muy importante, que la tengamos tanto del paciente como nosotros. Es decir, entiendo que estás preocupado, entiendo que te sientes ansioso, entiendo que estás molesto porque estás enfermo, porque lo que tú estás padeciendo quizás yo no lo puedo entender, pero te acompaño. Es decir, estoy contigo, quizás no logro entender lo que te está pasando, pero sí logro aceptar tu situación, ¿no? Acepto lo que está pasando, acepto lo que estás viviendo, no lo entiendo, pero te acompaño. Y esto nos va a brindar herramientas para evitar la parte del confinamiento y el sentido de abandono, ¿no? Una vez que el paciente se siente acompañado, se siente acogido, pues hay como que una red de apoyo y un soporte que va aliado al apoyo social. Es decir, en la actualidad tenemos muchas formas de comunicarnos, por videollamada, por mensaje, por WhatsApp. Muchas veces caemos no solamente en el aislamiento físico, sino total en el aislamiento social, es decir, eliminamos por completo a la persona. ¿Por qué? Porque no mandamos mensajes, no le hacemos llamadas, no recibe un mensaje de motivación o un mensaje de esperanza, ¿no? Porque se encuentra aunado a que el paciente se encuentra en un cuadro de incertidumbre, de desesperanza. Si no recibe apoyo de parte de los amigos, de parte de la familia, de parte de la pareja, pues se hunde más en esos pensamientos, ¿no? Entonces, el apoyo social es muy importante. Un mensajito, hola, ¿cómo estás? Una videollamada, ¿no? Que no afecta en nada, tomando en cuenta de pacientes que están dentro de sus casas, ¿no? Porque en el caso del hospital es un poquito más complicado. La parte de la red de apoyo social nos va a permitir en dos cosas: fortalecer nuestra autoestima, fortalecer los lazos de amistad con la persona que está padeciendo la enfermedad, y también nos ayuda a servirle como un soporte a la hora de pasar por un momento de crisis, ¿no? Pasamos a la siguiente. Dar apoyo social resulta beneficioso en el sentido de que nosotros mismos nos sentimos útiles y la persona que está en ese cuadro también se siente parte de, es decir, no se siente excluido. Pero esto no significa solamente en el sentido de quien se encuentra en el ámbito sano, en el sentido de la salud, sino también si ya pasaste por un cuadro de sintomatología COVID y conoces a alguien que está pasando o se encuentra en esa etapa, tú puedes decirle,
fíjate que yo hice esto, o estuve leyendo tal libro, o me ayudó mucho a hacer esta actividad, me ayudó mucho en ese sentido de relajación, y gracias a esto pude salir de este cuadro de ansiedad, pude salir de este cuadro de irritabilidad, ¿no? Es decir, desde mi experiencia brindar ese apoyo. Rutinas, mantener rutinas y establecer otras nuevas. ¿Qué clases de rutinas? Bueno, de entrada, si estás en un cuadro COVID, el hecho del aislamiento, el hecho de sentirte apartado no significa que no puedas tú establecer una rutina. Puedes hacer otras rutinas nuevas, por ejemplo, quizá comenzar a leer un nuevo libro, iniciar a lo mejor algún proyecto que has dejado pendiente o retomarlo. ¿Para qué? Para que nuestra mente se mantenga activa. Esto nos da oportunidad a sentirnos útiles y a tener un objetivo de vida. En el caso de los que ya salimos del cuadro COVID, bueno, retomar las rutinas nos ayuda. ¿Por qué? Porque empezamos a romper esquemas, a romper paradigmas y a retomar nuestra vida habitual. Es decir, nos reincorporamos a la parte social. Activación, bueno, va de acuerdo a la rutina, nos mantenemos mente activa y nos da oportunidad a que se nos vuelvan a presentar cuadros de depresión o de ansiedad. La desactivación tiene que ver mucho con nuestra persona. Un momento de relajación, un momento de spa, un momento de tranquilidad, que te lo podemos brindar aquí en Integral Terapia a través de masajes, de la terapia de escucha, a través del monitoreo de la salud, te va a ayudar a entrar o a desconectarte de esa rutina diaria o de ese momento en el que te encontraste. La desactivación, aparte de que te ayuda a relajarte y a tranquilizarte, nos ayuda también a reactivar y tomar nuevas energías, ¿no? Para enfrentar en otro momento o en otro día con las actividades cotidianas. La compensación, es decir, durante el tiempo en el que estuvimos confinados o estuvimos aislados, dejamos actividades pendientes. La compensación es decir, voy a dar ahora tiempo de calidad. Quizá no voy a dar cantidad, pero sí tiempo de calidad. Es decir, vuelvo a lo mismo, quizá no puedo ir a visitar a mi familiar por la cuestión de la pandemia, pero sí puedo hacer una llamada, puedo mandar un mensaje, oye, ¿cómo estás? Tía, fíjese que ya me recuperé, me siento bien, esto, aquello, lo otro, o en su defecto, si tienes algún familiar enfermo, marcarle, oye, fíjate, ¿cómo estás? A veces por la misma enfermedad el paciente no puede hablar porque se agita, pero sí puede escuchar. Entonces el hecho de escuchar, de sentirse apoyado, eso da una activación y da un confort. Comida y bebida, bueno, tiene que ver con el comer sano, ejercicio, poder retomar hábitos alimenticios sanos. Por ejemplo, hubo muchos casos que durante la pandemia personas que fumaban dejaron de fumar, se vacunaron y retoman ahora el cigarro, ¿no? Entonces tiene que ver con romper esos esquemas y hacer esquemas nuevos. A lo mejor eras de las personas que fue mucho de calor, ¿no? Y llegabas de la calle y tenías tu congelador, sacabas la coca fría y te la tomabas fría. Hábitos sanos, a lo mejor ya no lo voy a tomar frío, así como a punto de congelación, pero me la tomo ya más templada, ¿no? Es decir, también irnos cuidando nosotros mismos. Vamos con la siguiente. En esta parte, las recomendaciones generales. Bueno, elaborar planes integrales de actuación, es decir, un plan integral de actuación tiene que ver en dónde estoy y cuál es el objetivo que quiero lograr y cómo lo voy a hacer. Si yo me encuentro en un estado de ansiedad, en un cuadro de depresión, en un cuadro de desamparo, ok, este es mi cuadro inicial. ¿A dónde quiero llegar? Ok, yo quiero sentirme bien, quiero salir de este cuadro, quiero sentirme mejor. La tercera pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? Como ya lo vimos, lo podemos hacer a través de redes de amistad, grupos de autoayuda, o si gustas ir o acudir a una plática con algún psicólogo o llevar un proceso terapéutico con el psicólogo, ¿no? Es importante retomar esta parte de la atención psicológica después de un padecimiento COVID, porque ciertamente
no todos lo viven de la misma forma, ¿no? Así como la sintomatología corpórea es diferente, a algunos les da calentura, a otros les da dolor de huesos, etc. La sintomatología a nivel psicológico también varía. Necesidad de ayuda profesional. La ayuda profesional nos va a ayudar a ir revisando paso por paso cómo ir saliendo de un cuadro en el que nos encontramos. Nosotros aquí en Integral Therapy tenemos la oportunidad de tener 2 psicólogos, en este caso un servidor y mi colega Celina, que trabajamos de la mano para poder llevar estos cuadros y sacar adelante pues, a los pacientes o a los usuarios. La implementación de acciones preventivas del agravamiento psicológico. Bueno, en la cultura mexicana no estamos muy familiarizados con la prevención, pero en este momento que estamos atravesando es importante retomar la parte preventiva, ¿no? ¿Cómo puedo yo prevenir o puedo yo hacer un cerco de prevención para no recaer? Bueno, también te lo podemos dar en la plática ya con un psicólogo o en la parte profesional, por medio de actividades, por medio de ejercicios o de algunas actividades específicas dependiendo sea tu caso o tu cuadro. Hasta aquí sería la presentación de mi parte. Les agradezco ante todo la atención. Si tienen alguna duda o tienen alguna inquietud, pueden hacerla llegar a través de los comentarios de Facebook. Por ahí les va a estar leyendo un servidor o cualquiera de mis compañeros. En la página encuentran los números de teléfono, tanto de la oficina como para agendar las citas, ¿no? Ya sea por WhatsApp o por mensaje o por llamada, te vamos a estar atendiendo. Nosotros trabajamos de lunes a sábado en horario corrido de 9 a 6 de la tarde. En caso de que requieras o por horarios no te puedas ajustar, con gusto te atendemos fuera de los horarios, pero obviamente con previa cita. Pues te agradezco mucho tu atención, agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de llegar hasta tu Facebook. Si te gustó, pues regalas un like, compártenos con los demás. Si tienes algún familiar que requiera de esta ayuda, ya sea en el ámbito de enfermería, de fisioterapia o de psicología, puedes compartir nuestros números, puedes compartir nuestra información y con gusto te vamos a atender. Hasta luego.